Supremísima Madre Áurea, abre en mi cuerpo los senderos de la vida para que la vida entre a este templo y rebose el ciclo de mi asistencia. Rebosando mi asistencia, el siglo, y que dice así, la existencia, el siglo sean incontables clodis de mis seres y habiten en los lugares más nirvánicos de los cosmos. Quiero revivir estas bondades, oh Elohim. Pongo mi voluntad en servicio que mi cuerpo quiere. Hasta ahí. Muy bien. Antes de seguir, quiero preguntar una cosa. Ya estamos grabando en Zoom, pero en Facebook Live también se está grabando. Saitosen, adelante. Sí, venerable maestro Albaxo, licencia que doy la contesta, aunque le fue preguntada al venerable Saitose. Se está grabando por ambos sistemas. Muy bien, entonces podemos continuar. Venerables seres, estos días que son días de la madre, vamos a hablar brevemente de 7 madres, solamente brevemente, y luego me concentro en la pregunta que su merced está haciendo. La madre Maía o Maya es la madre que vive, la que gelsta en nuestro pensar. Ella allí es ese gran útero donde se gelsta todo lo creado, incluso lo material, la silla donde están sus mercedes sentados, la casa donde su merced se encuentra. Fue un pensamiento en un momento dado. La creacela alrededor nuestro fue un pensacierto que nació en el Hamen de un Elohim creador. Existe también la madre Hécate, que es la madre muerte, que se encuentra en nuestra boca. Allí muere el bolo alimenticio, muere como un nutriente y pasa y nace como un bolo alimenticio, lo que llevamos a nuestra boca. La madre Rea, que es la que va en nuestro tracto digestivo hasta la salida del recto. La que está en la naturaleza y la que procesa, la que hace que todo sea procesado. Sin ella, todo el cosmos sería un inmenso basurero. La madre Ramio, la madre de las oportunidades, que este domingo pasado entregamos las runas de Ramio para aprender a recibir, para potencializar la recepción. Y que una vez sean subidas estas runas, sería muy bueno que todos las lleváramos a la praxis. La madre Isis, que está en nuestra energía genética, en esa bendita energía genética, en el semen, en el espermatozoide, en el vitriolus y en el óvulo de la Eva. La madre Kundalini, esa bendita madre que es ya el fuego serpentino ascendido hacia las regiones lumínicas. Esas son las 7 madres. Hoy, en la pregunta que hace vuestra merced después de haber leído el pregón de la madre Rea, se refiere a la madre Áurea. La madre Áurea es la forma superior de la madre Maya. Maya, así como tenemos mente, tenemos Inti. Permítanme hablar brevemente. La mente puede tener una forma superior que se llama Inti y una forma superior que se llama Fermet.
donde se produce el ferment. Todo pensamiento negativo produce ferment. Los pensamientos positivos producen ya una energía de orden superior. Ese es producto de la Inti. Ferment, mente sería lo neutro, porque la mente puede venir en Inti o en Ferment. Pero hay una mente, por llamarlo de orden superior, que es el Hamen, que es el sagrado templo del mental, pero de los dioses, de los seres que sus mercedes tienen. Barry Balser, por ejemplo, el Hamen de Barry Balser, el Hamen de Albaxto, este que les habla, el Hamen de Ramonov, y todas vuestras mercedes, los seres que vuestras mercedes tienen, se llama Hamen. Cuán importante es estar uno conectado con los seres, para que esos seres, en lugar de activar el ferment, o debiésemos estar activando nuestro Hamen. Ese Hamen es una mente cósmica, y la madre que lo rige es la madre áurea, esa a la cual está haciendo referencia ese pregón. La madre Rea también nos ayuda a limpiar de los detritus asquerosos del ferment producido por el mal pensar. Algunas personas de vuestras mercedes se preguntarán, ¿por qué motivo cuando se piensa bien, como que no se cristaliza lo que se piensa, pero no es sino pensar cosas malas y ¡pum!, se dan? La contesta es, porque se creó un mal hábito de pensar mal tanto tiempo, que los múltiplos pensantes están taponados por la energía del ferment, de oscuridad. Y entonces fácilmente fluye lo negativo, pero lo positivo no fluye. La madre Rea nos permite destaponar no solamente los intestinos de nuestro cuerpo, sino también esos conductos en conjunto con la madre áurea. Cuando se tiene activo el Hamen, estamos conectados con los seres. Podemos activar ese Hamen, donde su útero se llama la madre áurea, y de allí surgen los grandes pensaciertos cósmicos. Es una cosa muy hermosa porque uno gana un concepto, y es que puede abandonar a voluntad la forma antropomórfica que se tiene. La humanidad no concibe pensar de otra forma sino antropomórficamente metidos en un cuerpo, pero en un Hamen, el ser ya está por encima de la forma antropomórfica, porque ya no es desde la cárcel de un cuerpo, sino, aunque bendito sea el cuerpo, pero no es para que lo veamos como una cárcel, sino para que de él sea la base para uno poder ver el cosmos. Les pongo un ejemplo. Tomemos una energía. La energía, por ejemplo, Oli, que es una energía de una gran maestra. Esa energía es de luz, una energía que viene y que es la energía que se usó para abrir las líneas de los óleos que abren las líneas de la sabiduría. Por ejemplo, con la forma como el gran Samuel ungió primero a Saúl y luego a David para abrirle las líneas de conexión con el cosmos y las líneas de sabiduría. Donde haya ese traalto de abrir esas líneas de luz
para que entre la presencia de Dios y la sabiduría en una criatura. Ahí está esa energía Oli, que hoy hay un bodhisattva en el cual se manifiesta o se corpifiesta, pero ese es el Hamen de esa energía, y en la medida que uno se asienta en esa energía, uno puede ver, pensar cósmica inti, cósmica inti, cósmica inti. ¿Ven? Entonces, la madre áurea de la cual se está hablando ahí en ese pregón, es la madre donde se gestan las formas mentales, que es el lenguaje que el hombre conoce, mental, pero de orden superior, porque allí se gestan la parte de los seres, es donde gesta, es la madre gestante de esos grandes formas de pensar, del sentir. No es propiamente pensar, sino formas mentales de orden superior. Toda la creacel, todo lo que hay a nuestro alrededor, las plantitas, el sol, todo ello, fue antes que serlo, como dijimos hace un ratito, un pensacierto de un Elohim creador. Y la madre que gestó eso es la madre áurea. Esa es mi contesta, mi querida Ramonó. Si hay algo que quieran aclarar, adelante. Así está bien, maestro. Muchas gratísimas. Bueno. Bueno, otra preguntita. Por cada ser que tengamos, por decir algo, los diferentes Mahatmas, los diferentes dragones, cada uno de ellos posee un Hamen. Sí, indubitablemente sí, porque son criaturas cósmicas. Lo que pasa es que cuando se les da un bodhisattva, tienen un bodhisattva, en ese bodhisattva confluyen todas estas líneas. A vuestra mercedes, mi ser dio una practidia que está la pueden encontrar en el canal El Edén de las Hespérides, Hespérides con H, en YouTube. Hay una para mejorar las líneas de Conexel, activar esas líneas de Conexel con los almacenes cósmicos de la sabiduría. Búsquenla, allí se encuentra. Cuando hablamos de las técnicas del 9 CIBE 63. Respiraceles con el CIBE 63. Están los que ya las vieron y las han practicado, magnífico. Los que todavía no las conocen, búsquenla ahí en el Edén de las Hespérides. Ahí se encuentran. Fue entregado hace aproximadamente unos 2 meses. Muy bien. Cada ser, totalmente de acuerdo. Cada ser tiene un dragón. Una criatura que es multidragónica, por ejemplo, tiene el Hamen de todos esos dragones. Ahí está. Por eso todas esas conexeles hacen que sea muy sabio. Bien. Uno de los secretos, de las características por las cuales Albert Einstein fue tan grande en lo que entregó de física, es que él era multidragón. En él había millones de dragones. Millones de dragones. En él. Entonces, toda esa sabiduría confluía y tenía las líneas abiertas. Permítanme, tal vez más adelante, permita Dios poder hacer un ciclo sobre el dragón. Cómo activar los dragones de sabiduría en cada uno de vuestras mercedes.
cómo hacer para hacer esa activación de los dragones, en los cuales sus mercedes fluyan y se conecten, o todos fluyamos y nos conectemos con ese saber interior. La gente tiene una confusión y confunde la improvisación con el repentismo. No es igual. Procedo a explicar. Todo en el cosmos tiene una planeación. Todo está planificado, planeado. La sabiduría hay un orden en las líneas del cosmos. Pero no es petrificado, hay un permanente cambio, pero obedece a unos lineaciertos cósmicos ya. Hay que aprender a leerlos, a saber adaptarnos a ellos. Les pongo un ejemplo de la diferencia en lo que es improvisación a lo que es lo que realmente es que yo todo lo llamo repentismo. Miren, vuestras mercedes han visto, y por estos días está activo, el venerable Etápode en el templo vegetal Sacrocuarios. Él es un repentista de la copla. Él saca una rima y son nuevas. Él no está improvisando. Él tiene ese arte, lo ha desarrollado dentro. Es un repentista. ¿Ven? Entonces, ¿quién improvisa? Alguien que no tenga ni idea de eso y empiece a hacer. Eso sí sería una improvisación. Como dragones de sabiduría, es menester tornarnos repentistas. ¿Qué es un repentista en este caso? Aquel que tiene la facilidad de conectarse con esas almacenes de sabiduría y poder traer la contesta. Es como una especie de navegador cósmico, un Google cósmico, donde se pueda uno conectar y traer esos niveles. El maestro Kelly, para formar sus dragones, la forma como él nos preparó para dar las conferencias o las clases era preguntas y contestas. Preguntas y contestas. Por eso, en estas clases, aun cuando tenemos un tema sobre el cual vamos a hablar, mi ser siempre busca que sus mercedes pregunten, porque eso activa los dragones de sus mercedes y activan los dragones nuestros y todos crecemos. Todos crecemos. Así es que se forja, digamos, los niveles de sabiduría y se activa el Hamen, que es ese gran útero gestante de la madre áurea, que es la forma superior de la gran Maía. Maía, en la mente, si es Inti es Maía, si es mente o incluso Fermet, es Maya. Muy bien. Todo esto hoy en este espacio que estamos hablando de las bondades tan grandes que esta doctrina ha traído al mundo. Es importante que se entiendan estas cosas para que vuestras mercedes puedan disfrutar esta doctrina, la vivan y le saquen el mejor de los provechos. El maestro Kelion muchas veces, no una, ni dos, ni tres, sino muchísimas veces nos decía, es que yo no me sigan, no estoy buscando seguidores. Tomen este cuerpo de doctrina y háganlo carne y sangre. Vívanlo. Eso es lo que tenemos que aprender.
Todas estas doctrinas son para vivirlas, para experimentar dentro de cada uno de nosotros sus bondades. El seguidismo no lleva a ninguna parte. A Kelium, a Samael, es para encarnarlos dentro de nosotros, para hacer samaelizarnos, keliumnizarnos, miguelizarnos dentro de nosotros. Mi querida y muy apreciada Ramón, esta es mi contesta. Si hay algo más, adelante. Te pregunte, mi querida niña, que todo esto es sabiduría, que no solo, su merced, no es casualidad lo que está haciendo. Es que en estos instantes todos nos requerimos de la luz en esos campos, ya que hoy en esta clase que estamos hablando de las bondades de esta doctrina y de las ofrendas que nos están entregando. Bien. No hace mucho, creo que hace 2 semanas, el maestro Samael dio un perdón, una remisel sobre los malos pensamientos. Quiero hablar de eso. Estaba en deuda con una maestra, la maestra Guaraldacia, que pidió hablar de ello. El día es hoy. El día es hoy. Miren, mis venerables hermanos. No hay palabra neutra ni pensamiento neutro. O construye o destruye. Todos los malos pensamientos construyen unas energías generadas. Cada uno tiene un cosmos allá, está formando un cosmos con su poder mental. El cosmos de la mayoría de las criaturas es un cosmos, es un tritocosmos. ¿Qué es un tritocosmos? Un infierno. Recuerden una cosa, recordemos. Los cielos, antes que lugar, son estados de conciencia. 2 personas en el mismo lugar pueden estar el uno junto al otro, pero el uno puede estar en un cielo y el otro en un infierno profundo. Donde está tu mente, ahí está tu energía. Grábense eso, o grabémoslo. Hay esferas, nos explicaba el maestro Kelium, que hay esferas en las cuales se paga cárcel por un mal pensamiento. Porque pues allí están de un nivel de evolución tal, evolucel, que se tiene ya el poder de captar estos malos pensamientos. Allí la comunicación es de forma telepática. Pues mis venerables hermanos, hay que aprender a mirar nuestros pensamientos y pensamientos. Todos tenemos centros pensantes y múltiplos pensantes. Los centros pensantes son los lugares donde se gesta, donde elabora la madre Maya o Maía. Y si ya tenemos activándonos y activado el Amen o activándose la madre áurea en esos centros pensantes. Sépase y entiéndase que los centros pensantes no están solo en nuestro cerebro, nuestra cabeza, aun cuando allí está la mayor cantidad de ellos, pero en todo, absolutamente en todo nuestro cuerpo, tenemos centros pensantes. Ya la ciencia oficial de la Tierra ha descubierto la íntima relación que tienen nuestros intestinos
con nuestras neuronas, que allí hay centros pensantes. Ya lo han descubierto. Lo han descubierto. No solamente aquí en los intestinos o en nuestros órganos internos, en cada parte de nuestro cuerpo. Hay sabiduría que no está propiamente en nuestra cabeza, sino en nuestro cuerpo. A veces a mí me preguntan cómo se hace tal movimiento de algún arte marcial o de algún movimiento de alguna runa, y yo tengo que ir a mi cuerpo porque el cuerpo sabe. Él tiene el conocimiento, ese centro pensante. Hace muchos heliocrones, mi ser aprendió a escribir en máquina, de esas antiguas, y yo escribo en máquina sin pensar. ¿Dónde van los dedos? Ya es automático. Entonces, cuando quiero saber cuál es el orden del teclado, tengo que preguntarle a mis dedos. A mis dedos. Los centros pensantes están en todo nuestro cuerpo. ¿Qué son los múltiplos pensantes? Las líneas de Conexel que salen de esos centros pensantes y se conectan con el cosmos infinito. Se conectan con todo el cosmos infinito. Ahí se utilizan unas líneas del cosmos llamadas líneas axiagonales. Y las líneas que se conectan con la Tierra se llaman líneas vígeas. Todas son parte de esas mismas líneas. Las líneas, los múltiplos pensantes, son los que hacen que funcione una orden mental cuando su mercedes la dan. Porque hay una conexel de ese útero de la madre Maía o la madre Maya o la madre Áurea, si son su mercedes ya activando el pensar del Hamen con esa madre cósmica, el gran útero del cosmos. Por eso es que las órdenes mentales se dan, se cumplen. La conexel se da a través de los múltiplos pensantes. Ahora bien, imaginémonos abajo cuando se utiliza la mente para mal. Entonces lo que se gesta, ahí sí es gesta, no gesta, es energía de muerte y está formándose un tritocosmos, o sea, un infierno. En esa criatura está creando su propio infierno y a través de esos múltiplos pensantes está enviando energía negativa y está contaminando esa energía negativa. Desearle la muerte a alguien, por ejemplo, desearle que le vaya mal, desear desgracias, todas esas maldiciones, todos esos reniegues, van creando esa energía malsana, van creando esa energía negativa que va taponando el fermento, va taponando esos múltiples pensantes y va taponando, por ende, las conexiones con la divinidad y alejándose del Hamen, que es la mente o inti de los seres dentro de sus mercedes. Ahí ya no está Áurea. La madre Áurea no acciona. Acciona la forma Maya, es la que acciona en esos momentos. En nos está. ¿Cuál es la que queremos? ¿Cuál es la que podemos disertar? Más adelantito, cuando terminemos el ciclo de la alquimia del verbo, vamos a entrar a la alquimia mental,
de la mente. Y allí vamos a hablar estos temas en propiedad. Y permita Dios hablar a sus mercedes para enseñarles técnicas que un día nos entregó el maestro Kelly para aprender a pensar. Porque aprender a pensar es aprender a vivir. Y hay que aprender a usar nuestra mente para el bien nuestro y el de nuestros semejantes. Adelante, mi querida Ramonov, si hay alguna otra pregunta. Me surgen dos preguntas. Por un lado, porque eso después luego. Que su merced nos dice, yo ya sé más o menos que es calunizarse, malenizar, bueno, Samaelizarse. samaelizarse. Exacto, y cada uno de los seres o Elohines, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo hago para yo pasar a tener esa energía? Y lo otro es, todos los que estamos acá somos fichas de un mismo ajedrez, pero todos cumplimos una diferente misión. Por eso nos dan los seres. ¿Cómo aprendemos o conocemos, por decir algo, Ramunó, por qué la trajeron a esta esfera? ¿Qué debía hacer ella? Entonces, que a mí el maestro Samar me dijo que el significado de la Mahatma, no de la maestra de la Mahatma, es el fuego de Dios en la Gea. Por eso más o más uno ya se ubica. Pero en el caso de los otros simbres, ¿cómo hace uno para saber cuál es la misel o el entine de cada ser de uno y para ponerlos en práctica hasta el altar? Porque en esto no es cierto. Yo tengo grupos donde doy esta doctrina y veo mucha angustia de las personas, el que andan, no tienen como un rumbo, quieren cosas fuera de lo que les mandaron a este ser. Muchos seres en este momento, cierto, lo digo porque hay varias que me han consultado entre hombres y evas, o sea, habas y evas, que quieren casarse o emposarse. Y no se dan cuenta que en este momento es más importante lo que nos están dando, lo que nos están entregando, que estamos en una época no imaginable de bondades, que nos liberamos en el aquí, en el ahora, y no necesitamos sufrir o hacer otras cosas diferentes. Entonces, sería muy bueno, maestro, que su merced nos ubicara como esas porceles, cómo tratar en nosotros mismos, dentro de no buscando afuera, sabiendo que quizás no vamos a encontrar lo que se está buscando. Hasta ahí sería mi pregunta cuando surgen muchas. Adelante, maestro. Que las preguntas que haces tú, pues son para la contesta, son todo un ciclo de conferencias, todo un ciclo, pero bueno, vamos a contetizar. La primera, ¿cómo nos samaelizamos? ¿Cómo nos keliundizamos? Primero, hay que aprender a activar nuestros seres dentro de nos. Y por ende, los que no tengan, vamos a hablar primero los que hemos tenido la fortuna y la dicha de que se nos haya develado algún ser. En la sacrógesis, al comer, invóquenlos, invoquen esos seres. Yo he explicado en clases anteriores el de mirarse al espejo. Mirarse al espejo. 30 centímetros. Ojalá tengan un espejo para eso, exclusivo para eso. Yo tengo un espejo redondito por ahí para eso. E invoco mis seres 7 veces cada ser. Se van a sorprender que el rostro, las facciones del rostro cambian con cada ser. Aprenden a reconocerse, a verse sus mercedes, a llamar a su padre, a llamar a su real ser. La inmensa mayoría, lastimosamente, creen que eso es como un título nobiliario, ¿no? Por allá. Y siguen haciendo lo mismo que hace el mundo. Esos seres se van perdiendo. Se van perdiendo. Nos decía el maestro Kelly que a muchas personas ya no les ve el ser que un día se les entregó. O se han ido alejando. A algunos se les entregó
por Dharma, que supieran su padre así estuviera lejos. Pero los han dejado ir. El propósito, mis venerables hermanos, es que el alma humana, este bodhisattva, cada día esté más cerca a su real ser. Lo encarne más, que cada día lo encarne más. Una de las cosas que yo aprendí con el maestro Kelion fue eso. Y el maestro Samael, siendo un niño, los dos, yo les veía ese esfuerzo por cada día ser más Kelion, por cada día ser más Samael, aún con las cosas humanas. Esa tal vez fue la enseñanza más grande que yo tuve. Aún con las cosas humanas, haciéndolo de lo que los humanos hacen, el diario vivir, el comer, el buscar una labor, las actividades, hacerlas con la talidad, o sea, con la perfección, cada día mejorando más. Y sobre todo, buscar que sea el ser el que esté obrando en uno. Cuando uno está en conexión con el ser, en conexión con el ser, uno tiene que buscar. Hay una técnica que es la didáctica del actor sublime. La técnica del actor sublime. ¿Qué es eso? Procedo a explicar. Miren, el que hace un actor se puede encarmar mucho o de pronto se puede endarmar. Explico. El que hace el papel de homosexual, entre más haga ese papel, forma genes. En ese momento está formando genes de homosexual. En ese momento los está formando. Pero si usamos eso positivamente y nosotros buscamos comportarnos como maestros, hablar, invocamos ese ser y lo tenemos dentro y hablamos, hacemos que sea el ser el que hable. Hablamos como maestros, caminamos como maestros, llamándolo a ese maestro, llamando a ese dragón, llamándolos. Si hablamos como maestros, caminamos como maestros, nos movemos como maestros. ¿En qué nos convertimos? Díganme. ¿En qué nos convertiremos? En maestros. Porque estamos escribiendo en nuestros genes esa genética de orden superior. Esa es la labor. Eso es la labor que hay que hacer. Quien no tenga el ser develado, o incluso todos nos llamemos, invoquen a Kelion. Antía da una sastasa, agios. Hay una runa que él nos explicaba, por ejemplo, para las conferencias. Para esta conferencia, esta clase que estamos dando, lo primero que mi ser hace, me conecto con Kelion, me conecto con Samael. Y es increíble, porque hay una conexión y muchas cosas que son entregadas. Después uno debe oírlas, porque hay sabiduría de los seres que la viteria no la tenía. La viteria no la tenía, pero el ser sí. Si uno busca estar conectado, cuidando que sea el ser el que está en la palabra, en el ver, en el oír, en el caminar, en todo lo que hace. Así
va keliumnizándose, va samaelizándose, va miguelizándose. Los invoca, los tiene, los hace, habla como ser, camina como ser. Es una labor permanente, 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 de acción, de acción. ¿Eso qué hace? Nosotros tenemos, nos y nosotros, tenemos principalmente dos tipos de genes. Los genes temporales y los genes sublimes, o genes transitorios y los genes sublimes. Los genes transitorios son los que nacen en el tiempo y mueren en el tiempo. Los genes sublimes son los genes del ser, de sus seres. Así todavía no tengan el simbre develado. Yo siento en esta sala que todos los que están tienen seres. Porque hay espectros en la tierra, a esos en los cuales hay esa poesía tenaz que dice: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la losa fría. Muertos son aquellos que tienen muerte el alma y se creen vivos todavía. Es terrible eso. Pero en la medida que uno forma el ser, va buscando el ser, buscándolo, buscando y encarnándolo, encarnándolo. ¿Qué pasa? Hace que esos genes sublimes, que son los que tienen Hamen, comiencen a actuar dentro de nosotros y aún dentro de nosotros. Y ya entonces los genes transitorios ya dejan de nacer como genes infra y se van convirtiendo en unos genes sublimados. O sea, que sublimados quiere decir que aún esos genes transitorios están impregnándose de Dios. Y eso va haciendo, cambiando nuestra genética. Y toda la doctrina que se ha entregado ha sido para ello, para cambiar. Por eso nos hablamos que 12 frentes, a su momento ya hablaremos de eso, esos 12 frentes, porque hay que elaborar en el pensar, en el actuar, en el comer, en el hablar y en un mejoramiento continuo, en la talidad. Cada cosa que lo que hagámonos cada vez lleve más y más el sello de la perfección. Un mejoramiento continuo, un mejor acierto continuo. Entonces, de esa manera, uno comienza a potencializar los seres dentro. Esa labor. Hay que hacer ultra alto, una didáctica de cambio interior, que de esa también estamos hablando. Tenemos una clase en la Fuente Jaranday los lunes. Hay que traltar en ese mundo interior. Hoy, por ejemplo, para Perú y para todos sus mercedes, se les invita, estamos laborando, ya hemos laborado con otros temas como el perdón, como esto, estamos laborando sobre la vanidad. ¿Cómo transformar la vanidad? Todo eso es parte de ese cambio interior. Pero lo central es fundamentalmente no violar la conciencia. No basta solamente ser consciente, porque hay gente que despierta en el mal y para el mal. ¿Qué sería despertar en el mal y para el mal? Aquel que sabe que algo está mal y sin embargo lo hace. Eso es violación de conciencia. El maestro Kellion nos decía: si vuestras mercedes no violan su conciencia, las puertas, las compuertas de la sabiduría del cosmos se abrirá sobre vosotros
y esta será a raudales. A raudales. A raudales. ¿Ven? Esta es una respuesta, una contesta, aunque muy sintetizada o contetizada, a la pregunta que vuestra merced está haciendo, mi gran honor. Y bendita sea por esas preguntas tan positivas. Yo quisiera, en especial, abrir un ciclo para explicar cómo auciertar el alma, cómo engrandecer el alma, cómo crecer el dragón y cómo crecer el maestro. ¿Cómo hacerlo? Y a su vez, para el demonio. ¿Cómo mutar el demonio en maestro? Este que les habla. En realidad yo empecé como demonio. Edón es un demonio. Dagón es un demonio. Entonces, de esa experiencia, poder hablar con sus mercedes. Poder hablar con sus mercedes al respecto. ¿Cómo mutar esa costra de demonio? Irla cambiando para ir en ascenso. Ahora bien, hay otra pregunta que su merced me ha hecho que no la he contestado. ¿Cómo encontrar la micel? Miren, los humanos. Hay tres palabras que parecieran ante la Real Academia de la Lengua son sinónimos, pero no hay tal. Destino, sino y desiderato. Destino, si su merced se dan cuenta, ahí dentro de esa palabra está la palabra desatino. Desatino, por eso la llamamos entine, nosotros la llamamos entine para que cambiarle esa vibración negativa. Imagínese una persona en un carro con los ojos vendados a 150 kilómetros por hora en una carretera bastante curviada. Mucho más temprano que tarde, esa persona se estrella o se choca. Pues así son cada criatura que vemos en el mundo. Cada criatura que se ve. Van en una carrera loca sin saber para dónde van ni cómo van. Eso es el destino de la humanidad. Cuando uno aprende a hacer conciencia dentro de sí, a hacer conciencia, aparece el sino. O sea que a veces se duerme, pero a veces vuelve otro a buscar hacer las cosas con conciencia, con una organización, con una planificación de nuestra existencia. Eso ya es lo que sería un entine o un sino. Como su nombre lo dice, sí y no. A veces sí, a veces volvemos a quedar dormidos. ¿Cómo hacer para que sea un desiderato? ¿Qué es un desiderato? Es una micel cuando el ser conoce a perfección. Por ejemplo, el maestro Kelion, el maestro Samael, ya cuando vienen a esta esfera traen un desiderato. Ya saben que es el Cristo al venir aquí trajo un desiderato. Un desiderato. Las criaturas común y corriente, pues se está en un infierno y hay que buscar salir de ese infierno. Pero aún así tenemos un desiderato, una micel que cumplir en la esfera. Ahora,
viene la pregunta, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para encontrar esa misel? Mis venerables hermanos, mis apreciados hermanos del alma, todos sus mercedes tienen un don, o quizá muchos dones. En lugar de ufanarse y humillar a otros por las habilidades que Dios les dio, por los dones que Dios les dio, utilícenlos para ayudar a otros. Y al ayudar a otros, al dar a otros, vuestras mercedes van encontrando su desiderato. Van encontrando su desiderato. Por ejemplo, en mi caso, el gran don que Dios me dio fue el saber enseñar. El saber enseñar. Yo empecé a los 13 años, era catequista, católico, ya yo estudié en un colegio lasallista y yo era catequista. A los 13 años enseñaba catecismo. Conocí la gnosis en un junio y en un diciembre ya era conferencista a enseñar lo que había aprendido. Fui profesor universitario por 20 años. Y Evangel, señora. ¿Aló? Bueno, continúo. Y Evangel, por tanto tiempo. Pero no es simplemente el discurso, no. Es enseñar. Enseñar. Antier fue el día del maestro. El 15 de mayo. Se celebra a nivel mundial el día del maestro. ¿Por qué lo celebran ese día? Porque hubo un señor, un buen hombre, un gran buen hombre. ¿Para qué? Juan Bautista de la Salle, que él dedicó su vida a enseñar y a preparar profesores. Por eso, en honor a él, se le celebró, se llevó, tal vez viene desde el catolicismo, pero es válido, así como el Día de la Madre, una vibración, el Día del Profesor, el Día del Maestro. Enseñar. Hay algunos de vuestros seres que tienen habilidad para cocinar hermoso, rico, delicioso y saludable. Enseñen eso, den eso. Hay otros seres de sus mercedes que tienen otras habilidades. Habilidades para ayudar a alguien en algo. Comencemos de lo que Dios nos da, comencemos a multiplicarlo. No lo entreguen todo tampoco porque se quedan sin nada, sino con mesura y con sabiduría, y de acuerdo a cada criatura se le va dando. Y eso, ¿qué cumple? Al que tiene esos, se les cumplirá en sus mercedes, que entre más sus mercedes sean generosos en eso, Dios más les irá entregando, cada vez más y más. Por ejemplo, los del pacto de Canchorrita. Pacto de Canchorrita. Es un pacto que hicieron seres a través de la historia para ayudar
a expandir la misel de Dios. Esos seres recibían los evangelios de todas las épocas, de la época del Cristo en general. Y a esos seres la abundancia les fluye la abundancia. El pacto de Canchorrita. Por ejemplo, sus mercedes se han puesto a pensar en la época del Cristo. ¿Quién patrocinaba esos viajes? Porque eso valía dinero. Ahí uno de los que se metía la mano al drill, como decimos acá, era José de Arimatea. El otro era Simeón. Perdón, Simeón no, bueno, ahorita les diré. Y recuerdo cuando el maestro Kelly le dijo a José de Arimatea, la riqueza y la abundancia serán en ti. Y no podrás comerte todo lo que consigas, así más que billetes. Será abundante. Y así, bendiciones, bendiceles por esas épocas. ¿Ven sus mercedes? Cada uno estudie sus dones, por poquitos que sean, darlos a otros, ayudar a otros seres. En la medida que se dé, vuestras mercedes irán encontrando vuestro desiderato, vuestro entine divino. Esa es mi contesta, mi querida y apreciada Ramón. ¿Queda claro o hay que ampliar algo? Y si tiene más preguntas, adelante, maestra, que sus preguntas hoy han sido muy prolijas. Adelante. Gratísimas, maestros, que me han quedado claras y bueno, sería también muy bueno. La gran mayoría de los seres humanos estamos anclados en el cuerpo físico, nos hemos encantado de él y por eso no damos paso a que sean los seres que se manifiesten en nos, que sean ellos quien hablen, quien piensen. Entonces, ¿cómo salir de esos anclajes? Y que comprendamos que somos energías en cuerpos, no cuerpos con energía. Hasta ahí, maestro. Sí, Gratis. esa pregunta también es muy interesante. En la didáctica del cambio interior se está enseñando todo eso. Cómo romper con el demonio Marras, que es el de ese junto con Yondolato. Yondolato es el de las cárceles. ¿Ya? ¿Qué hacer para romper esas cárceles? ¿Cómo hacer para romperlas? No obstante, desde que comience uno a conectarse con el ser, con Dios, hay una cosa que sus mercedes irán experimentando. Cuando también comiencen a dar, a hacer sonreír a una criatura, vuestras mercedes irán experimentando algo que se llama un samadhi, que es un estado de plenitud. Y a los que piensan casarse, buscar pareja, quédeles claro esto, como la luz del día. Si van a buscar pareja solamente por compañía o por tener hijos, no son días para eso. Son días para crecer en Dios. Si van a buscar pareja es para crecer, para usar la sexualidad y la unión de los dos como una escalera divina para construir. Formen una sublime obsesión, que vuestra sexualidad sea para sublimar, no solo mutar la energía, sino sublimar vuestro deseo en un deseo de orden superior.
activarlo para conectarse con Dios y crear el amor. Construir el amor. Construir. Y es una alianza. Yo construyo en ti, tú construyes en mí. Crecemos mutuamente. Una alianza para el progreso. Y eso a su momento lo hablaremos. No hay lugar a la rutina. Tiene que ser un crecer permanente, 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 permanente. No hay lugar a la rutina. Eso es el mensaje para las parejas, para los seres. Ahora, vamos otra vez a la pregunta que tú me haces. ¿Cómo salir de las cárceles? ¿Cómo salir de las cárceles? Miren, busquemos en la medida que encarnemos a Dios. Quisiera hoy darles una práctica. Ya está, ya la he dado. Ya está también la he entregado, ahora que recuerdo, ya se entregó y la encuentran la encuentran en el Edén de las Hespérides, en la cual uno se conecta con el ser para conectarse cada vez más. La runa del Om Mase Padme Yom. Om Mase Padme Yom. Con esa uno va conectándose con el ser. Es una runa para conectarse con el ser. Ahí la encuentran. Eso les potencializa, les sube la frecuencia. Entre más uno esté conectado con su ser, más se activa el Samadhi. El Samadhi es la plenitud que uno siente en la medida que uno está conectado con sus seres. Entre uno más Samadhi sienta, uno siente como un deseo de no hacer nada malo con tal que lo saque de ese estado. Les digo con experiencia que no hay placer en la tierra que se le pueda comparar a un Samadhi. No hay placer en la tierra. Y cuando uno está siente sus seres, la vibración, y de pronto hace algo, uno siente el bajonazo algo que no sea positivo, uno siente el bajonazo del Samadhi, lo siente. Para mí, el Samadhi ha sido el sextante con el cual me ubico en la ruta de la vida para saber si estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien. Si siento bajonazo en ese Samadhi, algo no está bien y debo revisarme si siento bajonazo. Decía el maestro Samael aún peor. Cuando se puede estar en la más profunda de las mazmorras, pero si se tiene a Dios dentro, se tiene todo. Se tiene todo. Y si no se tiene, es la peor de las desgracias. Yo que les habla, sus mercedes, pude vivir esa desgracia, pero me ha servido como punto de referencia. Cuando el 11 de enero, el 11 de noviembre del año 1991, 11 de noviembre a las 11:11 de la mañana, 11 horas, 11 minutos, se fue el Dragonas. En ese entonces yo quedé vacío y hueco, en una vacuidad espantosa. Y en la medida que hemos ido buscando otra vez los seres, ya
esa referencia de esa vacuidad espantosa me sirve como acicate para saber lo que le espera a uno si uno se sale del camino que lo conduce otra vez hacia la divinidad. Hay que buscar, vuélvalo una sublime obsesión, encarnar sus seres. Que Ramunov cada día sea más Ramunov. Que Javendelak, si está en la sala, sea cada día más Javendelak. Que Taibitea sea cada día más Taibitea. Y así cada uno de sus mercedes. El que no tenga simbre todavía, diga omnis jaun íntimo, omnis jaun íntimo, omnis jaun íntimo, oh mi Dios en mí. Que seas tú, mi Señor, el que abre por mi boca, vea por mis ojos, oiga por mis oídos, sienta en mi sexo y en todo lo que soy. Hay una práctica para uno estar despiertico. Hay varias. Una sencilla es uno sentir que uno es la esencia, como decía la maestra Ramunov, que se asoma por las ventanas que se llaman ojos. Uno está metido en este carrito, este es un carrito y se asoma por esas ventanas llamadas ojos y oye por esos oídos, pero uno está dentro de ella. Cuando uno está en recuerdo de sí, se le facilita, llega el momento en que puede uno salir y entrar del cuerpo, salir de esa cárcel y entrar, y el cuerpo ya es una bendición, no es una cárcel. Eso es como el que tiene un carrito. Tiene un carrito, pues el carrito es una bendición para moverse. Pero si ya no se pudiera salir del carrito, se convierte en una cárcel. Entonces uno tiene que aprender a manejar su cuerpo como una bendición que es, pero también a estar en recuerdo de sí, en sentir que ese es un carrito, que uno lo está manejando, y entre más lo maneje con la dirección de Dios, mucho mejor es. La práctica que a Saitosen le gustó mucho y que experimentó cosas buenísimas es la de la fonética, que cuando uno hable, poner la palabra, ubicarla arriba en la criba, en la fontanela, esa de por sí le conecta con los seres. Fue de las primeras cosas que le aprendí al maestro Kelio. No porque lo dijera, sino porque no veía que él lo hacía. Y así él habla. Al situar la palabra arriba, uno está conectado con el ser y ya como que los defectos pierden volumen, pierden fuerza. Esa es mi contesta por ahora, maestra Ramunov, porque cada pregunta que su merced hace es para dar todo un ciclo, pero aquí también no me estoy exigiendo para hacer una cóntesis y poder entregar una contesta lo más completa posible dentro de lo posible en esa cóntesis, porque es menester que así sea, a esas preguntas tan importantes que su merced está haciendo y tan precisas. Adelante, maestra Ramunov. Creo que hay un comentario o algo en el... Léanlo, por favor, para poder continuar. Adelante. Bueno, primero dice, buen día maestro, buen día a todos los asistentes a la clase. Le pregunto lo siguiente, ¿el dragón de sabiduría es diferente a los dragones del ayuno? Adelante, maestro. Mire, entendamos algo. Dragón es el que está asociado con el conocer de cómo se mueve el cosmos. Dirían los gringos el know-how, o sea, el que conoce cómo se hacen las cosas. Permítanme explicarles algo.
para que lo entendamos y podamos explicar esa pregunta que me está haciendo su merced. Arriba, antes de la caída, o las criaturas que están arriba en el sagrado sol absoluto, hablemos por ende, por ejemplo, de las luces bellas que estaban allí, previo, antes de la gran rebelión. Será una trilogía. El maestro, que es la sacridad propiamente. El dragón, que es el que muestra el cómo funcionan las cosas. Y el alma divina, que es el que integra todo. Permítanme hacerle una explicación con el cuerpo físico. Esta explicación ya la he dado, pero es importante que se entienda. Nuestro cuerpo es una unidad múltiple perfecta. Siendo nosotros uno solo, somos múltiples. Tenemos ojos, tenemos oídos y cada una de las partes hace una función. Apague el fondo mientras, para que no se está filtrando unos soniditos por ahí. Bueno. Ramunov, por favor, apague los fonos que están por ahí o habilítame para yo apagarlos. Ramunov, apague los fonos o los que tengan fonos prendidos. Maestro, lo que pasa es que no estoy de anfitrión, entonces yo lo he intentado hacer y no. Voy a hablar con la maestra Barribarcer. Gratísima. Bien. Bien. Bueno, continuamos. Miremos nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a elaborar el oído. Si vemos el oído, tiene una función específica. Vamos a suponer que todo nuestro cuerpo no estamos aquí en una tierra de pecado, sino vamos a suponer que estamos por allá arriba en un sol donde no existe el pecado. Por un momento quitemos todo lo que es lo que llamamos pecado o transgresión de la ley de Dios. Vamos a suponer que somos un cuerpo así. El oído. Todo el oído es una trilogía. ¿Qué trilogía es? Primero, está predispuesto. ¿Para qué fue hecho? Para captar las melodías de la naturaleza, la armonización y sincronizar este templo con todas las melodías y las fuerzas de la creación, para podernos comunicar con los otros seres y establecer una conexión con todos. Eso pudiéramos decir que es el maestro oído. El dragón. ¿Qué es el dragón? El dragón es el que dice cómo se hace. Se toma las vibraciones que vienen, las ondas, el aire se mueve en ondas que fue activada por los sones. Ese entra, llega y lo toma el tímpano. Ese tímpano, la vibración, activa el martillo, un huesito que se llama martillo. Ese llega al yunque, se mueve el hueso lenticular y esa vibración entra como vibración al cerebro y allí se guarda en una zona. Todo este proceso del cómo se llama dragón, el dragón del oído. Ahora, ¿qué sería el alma
el alma divina divina de ese oído. El que nos conecta con todo, los une a los dos y los conecta con todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Miren que en cada célula, por ejemplo, en el ojito, existe la iridología en la cual se puede ver en el ojo todo lo que es el cuerpo, los intestinos, todo. En el oído existe una medicina que se llama auriculomedicina y se cura y se activa sobando o poniendo agujas. Los médicos de auriculomedicina laboran la medicina trabajando las orejas. En las manos está todo el cuerpo, en los pies. Esas son, digamos, es la energía con que se pega, que hace que todo sea una unidad. El amor consciente se llama Fohat, que es la fuente de eso. Es la que estructura esa alma. El viterial que está hecho es de carbunclo blanco. Ya algún día hablaremos de eso. Entonces, allá arriba éramos eso, maestro, dragón y un alma divina. Llegó el momento en que hubo una rebelión y se cayó a las esferas y una parte de ese ser rodó como luzbel. Lo que antes era una luz bella, rodó como luzbel. No todas las luces bellas cayeron, quedó un gran porcentaje allí, la tercera parte, pero los otros cayeron como luzbeles. Y al rodar como luzbeles, aquí a estas esferas de pecado, se rodó como demonio. Pero ¿qué pasó con el resto? Quedó arriba una parte magistral, el maestro. Abajo quedó el demonio. El alma divina, una partecita bajó. Aquí descendió también. ¿Y el dragón? ¿Qué pasó con el dragón? Si el dragón se hubiera quedado arriba, la humanidad sería una mano de cretinos, de imbéciles. Si le hubieran dado el dragón a todos los humanos, a todos los luzbeles, la maldad no tendría límites, porque la inteligencia estaría usada para totalmente la maldad. Si hay maldad ahora y no tiene los límites, ¿cómo sería con el dragón activo? ¿Qué se hizo entonces con el dragón? Se metió en las piedras para darles la sabiduría, pero controlada. Solo aquel que despierte su dragón, pues tendrá la conexión con ese potencial de su dragón. Entonces, cuando hablamos de ese dragón, entonces su mercedes, todos sus mercedes, son 4 cosas. El demonio, que es el que está luchando uno por levantar. El dragón que está en las piedras y que hay que despetrarlo. El maestro que se quedó arriba. Y esa alma divina, esa alma humana que en conexión con el alma divina que quedó arriba está luchando. Esa es la que lucha por unirlos, por volverlos a unir, esos 4, y que volvamos a ser la unidad múltiple perfecta, que allí arriba lo éramos. Por aquí preguntan qué es un imbécil. Llamemos una persona retardada mental
que no tiene capacidad de asociación, que la inteligencia es mínima, cero, un cretino. La palabra realmente es cretino. Es cretino. ¿Ven? Ya, eso es. Si no se tuviera ese dragón. Ahora bien, o sea que todos sus mercedes, absolutamente todos nosotros, por eso se habla de los cuatricentrados. Esa es nuestra estructura. Ahora bien, por estos tiempos, los maestros están haciendo está en promoción los cielos y se están trayendo seres de otras partes del cosmos para reforzar el ejército de Salvacel mundial y llenar de la mayor cantidad de fuerza de luz aquí a la esfera. Por eso se traen esparabeles, dragones esparabeles, dragones parabel cósmico, dragones del séptimo sol, caballeros del quinto sol, caballeras del quinto sol. Se traen mahatmas de amor y ternura que son del sexto cosmos. Se traen seres de todas partes. Belinjares, el dragón del ayuno, ¿qué será? Son dragones especializados en toda la sabiduría de lo que produce el ayuno. Son fuerzas. Un dragón del ayuno conoce todo el poder que tiene el ayuno y todo lo que se puede hacer. No son propiamente los dragones de la persona, de los luzbeles que están aquí, no. Son dragones sabios de otras partes más altas que por estos días, por bondad, el que se está esforzando en hacer un ayuno como Dios manda, los maestros los han traído aquí para reforzar en ese templo. Eso es como en una guerra, cuando llega una brigada o una división a reforzar allá el campo de batalla. Genes sublimes benditos con los cuales somos reforzados. O sea, son dragones diferentes que vienen de otras partes del cosmos a llenar más de sabiduría en ese campo a ese ser. Especialistas en ayuno. Bien. Esa es mi contesta a vuestra pregunta. Me extendí algo para que vuestra merced entendiera, se pudiera entender. Si queda claro, muy bien, háganmelo decir. Y si hay algo, que hay un aspecto que no haya quedado claro completamente, por favor también indíquelo para poder terminar de dar la claridad. Adelante. Muy bien. Maestra Ramunov, ¿hay algo? Sí, maestro. ¿Qué más hay ahí en el chat? ¿O esas fueron las? Ya no hay más, maestro, no. Dicen gratitud, maestro, por vuestra contesta. Caballera dragona del quinto sol. Por Sí, ejemplo, no hay... ese ser, caballera dragona del quinto sol. ¿Cuál es ese quinto sol? ¿De qué se está hablando? Hay otros que son del séptimo sol. Dentro, busquen, hay un libro hermoso que se llama La Copa de la Ira. La Copa de la Ira. En ese libro se encuentra una representación que el maestro explica todos los 7 cosmos. Explica cómo la estructuración de este séptimo cosmos, los 33 universos. Dentro de estos 33 universos también explica el orden solar,
cómo este sol nuestro, que es el sol de Horus, gira alrededor del sol de Alcione, y cómo Alcione gira alrededor del sol de Saunja, y así sucesivamente hacia arriba. Pero este sol de Alcione, el que nos alumbra, es el primer sol, siendo el séptimo sol el mismo Alcione en su orden de altura, en luz. El quinto sol se llama Solwar. Ahí lo encuentran en ese libro. Entonces, ¿quién será un caballero o una caballera del quinto sol? Permítanme contarles una historia. En la época de la Edad Media, por allá unos 100, 200 años, duró varios siglos esto. Habían seres que se dedicaban a la caballería, caballeros andantes, que eran seres, la versión de los superhéroes de esa época, seres que se consagraban a defender mujeres, niños, a la justicia de esa época. Seres que dedicaban su vida a eso. Claro que había caballeros, pues era un título que también lo usaban otros personajes, pero para mal. Estoy hablando de los caballeros buenos, dedicados a ser guardianes de la justicia y del bien. Por eso el Quijote toma todo eso y escribe el libro. Miguel de Cervantes Saavedra entrega el Quijote como la síntesis de las caballerías. Entonces hay muchos libros de caballería, por ejemplo el Amadís de Gaula y otros, los que se quieran leer, Ivanhoe. Bueno, hay una cantidad de libros que narran todos esos procesos, de esas historias de esos caballeros errantes que dedicaron su vida al servir. Pues bien, les quiero contar algo en el cosmos. Estos caballeros, por eso se llaman caballeros, porque de alguna forma se asocian con estos seres que fueron dedicados a esta labor. Del quinto sol hay unos seres allí que son dedicados a la lucha por la justicia, por la igualdad, por la hermandad. Seres muy altos. Y hoy el maestro Samael, Joad Bator Beor de con Miguel, Weor Shamadi Jael, los está trayendo a esta esfera para que esa energía pueda impregnar en esta esfera la justicia, el amor, la hermandad entre los pueblos. Leía una frase que me crispó y me llenó mucho y decía: guerrero, no combatas con odio hacia el que tienes al frente. No combatas por odio con el que tiene al frente. No, combata por el amor del que tienes detrás, hacia el que tienes detrás. Un pueblo, una familia, una congregación. Esa energía de los caballeros del quinto sol es una energía libertaria, es una energía de fuerza para vencer las injusticias, vencer las adversidades, para ayudar a muchos, para ayudar al que sufre,
para ayudar al que llora, para sembrar esperanza. Esa es esa energía, mis queridos hermanos. Aprovechémosla al máximo. No es, miren que no es de ese cuatricentrado. No, es una bondad adicional que por estos días están trayendo a esta esfera nuestros amados maestros. Es una gran bendición. Esa es la contesta a esa pregunta que me hicieron por un chat, pero hoy la doy pública aquí. Bueno, mi querida, hay una manita levantada, mi querida Ramunov. Oigamos a ver qué dice. Adelante. Adelante, sí, maestro, gratísimas. Adelante, María Inés. Lo que es Pojarquia. Ah, bueno. Buen día, maestro. Buen día, maestra. Buen día para todos. Gratísimas, maestra Ramón, por haber hecho esas preguntas, ya que quería oír todo eso. En esta semana me dieron un cimbre, entonces he sentido el cambio, aunque estoy aquí un poquito ocupada. Se le siente la voz diferente, Pojarquia. Pero hubo un exige, maestro. Como habían 1000 personas, había mucha bulla y yo lo copié como iba alcanzando a copiar. Y luego Divalsana, como ella sí estaba en su casa, me llama y me dice, mira, ahí se lo envío. Y ella lo escribió completamente diferente. Entonces ahorita no sé cuál es, porque pues ella allá en su silencio de su casa y yo ahí en todo ese ruido. Entonces quedé que no sé por cuál. Invoque los dos seres. Mírelos al espejo y muéstrelos. Dígalos 7 veces cada uno. Y se va a dar cuenta con cuál vibra más y cuál es el ser. Tráigalo, tráigalo. Y ese ser es. Y de pronto puede ser que sean 2 seres. No se preocupe. Y los tiene los dos. Vale. Bien. Licencia, si de pronto ella tiene duda con respecto a cómo se cita, que siempre le develaron realmente, si su merced me escribe y me da la fecha y más o menos la hora, yo te lo averiguo y te lo hago llegar. Ay, tan linda, pero ¿cómo me comunico con su merced? ¿Será que yo tengo su címero? El maestro se lo pasa luego. Vale, lo que pasa es que hoy no alcanzo porque estoy aquí, inclusive Bueno, no le tengo... paso el teléfono, tranquilita. No le paso el teléfono, el cuando símbolo pueda. del teléfono de Ramón. Vale, les agradezco mucho. Estoy corriendo con cosas aquí que tengo que hacer. Que Dios los bendiga. Gratísimas, gratísimas. Bueno, maestro, ya tenemos las 10, ya su merced nos dirá. Y si le dejo una inquietud bien grande para que días futuros nos hable acerca del doble cuántico, de nuestro real ser, que es realmente, que nos hable que el presente es la luz que nos separa de las tinieblas y el presente siempre está interactuando con el pasado y el futuro porque él es la luz. Y para que las gentes ellas mismas busquen sus soluciones, porque ya sabemos que cuando aparece el problema, la solución ya está. Sino abrir los ojos y la encontramos, Sí, porque de todo eso está estaremos relativo. hablando. Porque me Bueno, parece un tema que a todos nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, maestro. claro que sí. Y de eso es parte del cambio interior. Claro que sí. Bueno, ¿hay alguna otra manita levantada, además de Pojarquia, de María Inés? ¿O hay No, otra? maestro, ni tampoco tenemos mensajes en el chat. Pues Bueno, una entonces, clase como muy reflexiva, muy de nuestro ser. Fue bastante interesante. Gratísimas, maestro. Adelante. bueno, muy bien. Benditos sean todos. Entonces vamos a hacer una oracel. Yo mismo la puedo hacer en estos instantes.
ubicamos nuestra Magdu derecha en nuestro borzón, nuestro corazón. La Magdu izquierda, cerramos el dedo hijo con el dedo padre, formando un redondel, y lo situamos en nuestro ombligo. Amantísimo Dios, Gran Hashem, Gran Kelión, Gran Shammah, gratitud os damos por esta gran sabiduría que hoy nos has entregado. Gratitud os damos por tantas cosas buenas, tantas bondades que has entregado a este pueblo. Sabemos que estas bondades son para estos días y quizá dentro de 18 millones de años, como vuestra merced lo dijo un día, volver a nacer. Concédenos, Señor, poder entender esta magnificencia, poderla aprovechar al máximo, sin desperdicio alguno. Concédenos, Señor, el entusiasmo de poder aprovechar esto al máximo y que seamos verdaderas semillas fértiles que producimos al millar y al millón por uno, Señor. Que esto que nos has sembrado en nuestra alma, en nuestra vida, seamos verdaderas semillas fértiles, Señor. Por el Cristo lo pedimos. Aún, sea. Gratísimas, mis venerables hermanos. Gratísima maestra Ramonó, porque todo el tema que hoy se habló era para esta clase y tenía que hablarse. Era menester. Su merced fue el artífice para que eso se diera así. Bendita sea. Y benditos sean todos sus mercedes. Infinitas gratísimas, maestro, gratísimas a nuestros maestros, a Dios Jehová y a todos los presentes en la sala. Y por favor, a conectarse más con los seres. Les deseamos un día muy lleno de abundancia, paz y sabiduría. Y los esperamos en Nueva Inti el próximo miércoles y estudiar lo que citaron. Sí. Así los Hoy, maestros, hoy los invitamos. Bueno, los invitamos a que todas estas conferencias quedan en el Edén de las Hespérides, las conferencias que tienen que ver con el maestro Al-Baxter. En el canal de Tu Sacra Sexualidad están las conferencias que se dictan por el canal de Tu Sacra Sexualidad, incluida la mía más las de otros maestros. En el Edén de las Hespérides están los que quieren ver la secuencia de las conferencias que mi ser dicta, están en el Edén de las Hespérides en YouTube. Esta noche, a las 7 de la noche, hora de Colombia, se dicta la tercera entrega de la vanidad y cómo mutar la vanidad, cómo traltar la vanidad, aplicar el Tao, porque el Tao no elimina, sino transforma, cambia. Cómo traltar la vanidad para convertirla en un aliado, en una virtud y dejar de que deje de ser una desgracia en nuestra vida. El próximo viernes, en el diplomado, continuaremos hablando de lo que es el caste sacro, la explicación y por qué cada palabra, por qué los cambios, qué es el caste sacro. Los invitamos a sus mercedes. Y los domingos, a las 8 de la mañana, tenemos la clase de Tao Te Integridad, donde se enseñan runas. Por ejemplo, las runas estas, la runa de Ramio para aprender a recibir,
la de tránsito. Hemos entregado unas runas que hoy hablamos aquí en la clase para potencializar las conexiones, limpieza de los múltiplos pensantes y para potencializar las conexiones con los seres. Ahí las encuentran. Bien, benditos sean. Los lunes, por la Fuente Jaranday, tenemos las clases de la didáctica del cambio interior. Este heliocrón, empezamos con todo lo que es el proceso, cierre de procesos. Estamos en cierre de procesos con los marras de familia. Se están entregando técnicas para ello. Están invitados. Gratísimas a sus mercedes. Paz y luz, bendito sean. Gratitud, maestro. Bien, bendito sean.